comenzar con esta parte del tema número 4. Muy bien. Entonces, me dicen cuando ya esté grabando, porfa, que luego no veo. No veo. Ya, profe. Excelente, muy bien. Entonces, bueno, seguimos en el tema 4, que son características de estructuras celulares. Y en este punto, en este turno, pues nos toca hablar de lo que son las arqueobacterias, ¿no? Entonces, ya nosotros platicamos, como ustedes pueden ver, lo mencionábamos, ¿no? Las proteobacterias fueron de las que hablamos un poquito más, las bacterias gram positivas, aquí está el filum, y las cianobacterias. Ya también por ahí tocamos Aquifex, Dermatoga, Flavobacteria, que lo acabamos de hacer hace un momento, cianobacterias, bueno, ya lo habíamos hecho, bacterias verdes, del azufre, no del azufre, de otros filums, ¿no? Que por ahí estuvimos platicando. A diferencia de eubacteria, ¿no? El dominio de arqueobacteria es mucho menos variado, ¿no? O sea, menos abundante, por así decirlo. Son menor cantidad de organismos, está un poco más limitado, y de hecho, en cuestión de filums, si nosotros acá hablamos de que había más de 80, aquí nosotros podemos considerar realmente solo 2 filums, por eso les digo, es como menos variado. Puede ser por el hecho de que son organismos poco cultivables en laboratorio, difícil de que los podamos cultivar nosotros ahí realmente en el laboratorio, y quizá por eso pues todavía como que no ha habido ese gran avance, ¿no? En el estudio de estos organismos, y también pues digo, quizás son como ahorita el objeto de estudio de un tiempo para acá por las zonas en las que habitan, ¿no? En zonas muy complicadas. Estamos hablando de organismos principalmente extremófilos en varios aspectos. Ahorita mencionaré cuáles son esos aspectos, pero bueno, lo primero que se nos puede venir a la mente, pues es el hecho de las altas temperaturas que ya les comentaba hace un momento en sus presentaciones rápidas, ¿no? De los filums. Se considera un tercer filum por ahí, pero también tiene que ver con unos organismos que también comentaron de ¿cómo se llama? Del lago de Yellowstone, ¿no? Donde se descubrieron algunos organismos que no se está muy seguro si van para eubacteria o van para arqueobacteria por el hecho de que son organismos que tienen pues características de ambos grupos y filogenéticamente se parecen a unos y a otros. La cuestión aquí es que quizá esos organismos no los podemos ubicar bien del todo, pero sí nos pueden ayudar porque seguramente son los organismos más parecidos a ese famoso ancestro común, ¿no? Ese que nosotros tenemos por aquí. Entonces, seguramente ese que a veces le llamamos corarqueota, es decir, un filum dentro de las arqueobacterias, seguramente son los organismos más cercanos filogenéticamente a ese antecesor en común. Pero bueno, saberlo, pues obviamente va a estar muy difícil, ¿no? Poder llegar al dichoso ancestro común, pero bueno, nos podemos dar una idea, ¿no? De esta manera. Luego tenemos entonces dos ramificaciones generales, que serían los dos filums que normalmente encontramos dentro de los arqueobacterias, que es Crenarqueota y Euriarqueota, ¿no? Crenarqueota hace referencia a organismos principalmente termófilos, ¿no? Ahí es donde vamos a encontrar a los termófilos con varias capacidades, y dentro del caso de Euriarqueota, no solamente va a haber algunos organismos termófilos, sino que también nosotros vamos a encontrar organismos metanogénicos y además halófilos, y sobre todo halófilos extremos, ¿no? Que si ustedes recuerdan, allá por sus presentaciones del tema número 3, hablábamos de organismos que pueden soportar alta salinidad, ¿no? Esos son los principales organismos que conforman a las arqueobacterias, que nuevamente ya no son tan abundantes como en el caso de las eubacterias, ¿no? Y ya posteriormente, en la siguiente parte de la unidad, nos iremos a hablar de eucariotas. ¿Sale? Muy bien. Entonces empecemos con las arqueobacterias. Ok, en el sentido estricto, si tú sometes una arqueobacteria a tinción de Gram, te puede dar Gram negativa o Gram positiva. El problema está en que ninguno de estos organismos, ni Gram positivos ni Gram negativos dentro de las arqueobacterias, realmente tiene pared celular como la que conocemos nosotros con las eubacterias. Es decir, no tienen la capa de péptido-glucano, ninguna tiene esa capa. Si acaso hay un polímero similar en el caso de algunos metanógenos, ¿no? Metanogénicas, bacterias metanogénicas. Pero bueno, ya lo comentaremos ahorita un poco más adelante. Sus formas tampoco. Allá nosotros decíamos, son cocos, son bacilos, son espirilos, etcétera. Ok, aquí pueden ser esféricas,
pero no cocos. ¿Eso qué quiere decir? Que pueden ser un poco ovoides, un poco deformadas, esas esferas, ¿no? Pueden ser bacilares, pero los bacilos acá no son como los típicos bacilos que nosotros hablábamos allá en las bacterias, donde era como un tubito, ¿no? Un poco alargado y los extremos un poco chatos o quizá redondeados. Son bacilos que pueden ser más grandes, más anchos, etcétera, ¿no? Pueden ser espirales también, pero irregulares. Pueden ser lubadas, pueden ser laminares, pueden ser irregulares completamente o pueden ser pleomórficas. Es decir, dentro de un mismo organismo, género y especie, yo puedo tener una célula que parece más una esfera, un coco, y otra célula que parece un bacilo, ¿no? Entonces, ya aquí es difícil que nosotros podamos asignar así tan ciertamente, tan específicamente, una forma de llamarle, ¿no? A un cierto organismo. Su multiplicación, su reproducción, puede ser por fisión binaria, que es la clásica de las bacterias, como lo mencionamos allá en Eubacteria, donde la replicación celular va asociada a la mitosis. Y entonces, después de la replicación, que tenemos el doble de contenido genético, se divide la célula en dos, ¿no? En dos pues digamos que perfectamente en dos, ¿no? En el caso de la gemación, lo vamos a tratar nosotros allá con las levaduras un poquito más, allá lo platicaré con Saccharomyces cerevisiae, pero también aquí puede llegar a ocurrir, ¿no? Pueden llegar a gemar. Y la fragmentación, que también la vamos a mencionar un poco más allá cuando hablemos de las algas, pero que ocurre, sí, en eubacterias, también aquí en arqueobacterias, donde una célula que está alargada se divide, así como si fuera una fisión binaria, pero no de una forma transversal, sino más bien longitudinal. ¿Eso qué quiere decir? Que si tú tienes, por ejemplo, imagina que esta es tu célula, así alargada, en lugar de dividirse aquí de forma vertical, se va a dividir de forma horizontal. Y entonces yo voy a obtener dos células igual de largas, pero más delgaditas, ¿no? Entonces decimos que es mediante fragmentación. Y eso ocurre muchísimo nuevamente en lo que son las algas, ¿no? Sobre todo. Pueden ser aerobias, anaerobias facultativas, anaerobias estrictas, no hay problema, también pueden llevar a cabo fermentación, algunas de ellas. Entonces el metabolismo es muy variado. Pero también hay algunos puntos metabólicos que solamente ocurren en ciertos géneros de este grupo de bacterias, ¿no? De las arqueobacterias. Entonces también lo mencionaremos un poco más adelante. Muchas son hipertermófilas, incluso hay arqueobacterias que tienen, no sé, la capacidad de ser halófilas, pero a la vez de que son halófilas extremas, también son hipertermófilas, ¿no? O a la vez de que son metanogénicas, también son hipertermófilas. Entonces tienen esas características nuevamente muy extremas en el medio donde van a habitar, ¿sale? Bien. Características entonces de forma general. Ok, hablando de aquellos organismos, y la mayoría de ellas se aplican en arqueobacterias, que son termófilas o hipertermófilas, debe haber ciertos puntos que le permitan a estos organismos, pues ahora sí que sobrevivir a esas condiciones, ¿no? En las que están creciendo, a esas altas temperaturas. Llega a tal grado que si tú las sacas de esas altas temperaturas y las bajas un poco, probablemente hasta se te puedan morir, ¿no? Las células. Ok, ¿qué es lo que hacen para poder sobrevivir este tipo de bacterias que son termófilas? Ok, para empezar, sus proteínas, todas sus proteínas, sean las polimerasas, sean nucleasas, sean hidrolasas, sean, no sé, hidratasas, todas las proteínas, enzimas que tiene este tipo de organismos, por lo general tienen núcleos hidrofóbicos, lo que aparentemente les da una mayor estabilidad. Dice intrínseca, se refiere a que viene desde adentro hacia afuera, ¿no? Es estabilidad. Una buena columna vertebral es la que tienen justamente estas proteínas. Entonces, aparentemente el hecho de que sean aminoácidos hidrófobos, los que tienen el centro, este tipo de proteínas, pues es lo que le da esa capacidad, ¿no? También producen un tipo de proteínas que se llaman chaperoninas, son proteínas muy pequeñas que se llaman también proteínas de choque térmico, que lo que hacen es estar al pendiente de aquellas proteínas que se empiezan a desnaturalizar por acción de la temperatura. Y lo que hacen es ir a reconfigurar, ¿no? Entonces, aquella que se va degradando van y la reparan, van y la reparan, van y la reparan. Esto a veces se encuentra dentro de un tipo orgánulo, ¿no? Dentro de las células arqueobacterias que se llaman termosomas, que es a donde están esas proteínas y donde llegan aquellas que ya están mal plegadas por acción de la temperatura. Supongamos,
una proteína de este tipo que trae, no sé, 10 puentes de hidrógeno, ¿no? Y debido a la temperatura en la que habita, se rompieron 4, 5 o 6 puentes de hidrógeno. Eso que trajo como consecuencia que se moviera un poco la estructura y por eso ya no es tan estable. Entonces lo que hace la chaperonina es llegar y generar esos puentes de hidrógeno para que se vuelva a reconfigurar. También el ADN debe tener estabilidad. Lo primerito es que el ADN debe tener un alto contenido guanina-citosina. ¿Por qué razón? Porque eso le permite unirse mediante 3 puentes de hidrógeno en cada par, ¿no? Entonces, si tiene un mayor contenido guanina-citosina, va a ser más difícil que el ADN se desnaturalice. ¿Qué significa eso? Que la doble hélice del ADN se abra, ¿no? Si no se abre, el ADN está bien protegido. Si se abre, ahí sí ya tenemos o podemos llegar a tener un problema, ¿no? Por el hecho de que la estructura se mantenga abierta. Puede ser atacada, puede sufrir rupturas el ADN o sufrir algunas mutaciones, ¿no? Que ya ustedes verán o vimos allá en bioquímica del nitrógeno. Muy bien. Entonces, cómo le hacen estas células para poder mantener su ADN? Ok, lo primero es que introducen a la célula una sal, que es el 2,3-difosfoglicerato potásico. Esta sal lo que hace es rodear al ADN, así tal cual, rodear como si fuera una capa protectora más o menos de sal, ¿no? Tal cual, como la sal de mesa que conocemos, y eso permite evitar el daño químico. Por ejemplo, que el ADN se depurinice, ¿no? Que esto sucede normalmente a altas temperaturas. ¿Tienen idea qué es depurinizar? ¿Alguien que me quiera ayudar? ¿O no le suena? Sería como algo así como esterilizar. Ok, sí, 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 es perder algo, ¿no? Si tú hablas de una base nitrogenada, ¿qué sería lo que perdería la base? Bueno, el Nitrógeno. nucleótido. Ok, podría perder el nitrógeno, ¿no? Podría perder por completo la base como tal. Entonces tú te quedas con un sitio que se llama abásico, es decir, que no tiene base, ¿no? Y nuevamente esto es muy común dentro del ADN. Ahora estamos hablando de las purinas, pero también puede ocurrir la depirimidización, ¿no? Es decir, las pirimidinas. Ok, ¿cuáles son las purinas entonces? ¿Se acuerdan? ¿Cuáles son las bases púricas? ¿No? ¿No se acuerdan? ¿Y las pirimidinas? Tampoco. Si yo digo adenina, ¿será purina o pirimidina? ¿Qué opinan? Purina. Purina, muy bien. La adenina es una purina. El uracilo, aunque no es del ADN, es del ARN. Pirimidina. Ajá, perfecto, pirimidina, ¿no? Cuando hablamos, por ejemplo, adenina y guanina son purinas. Y cuando hablamos de la citosina, el uracilo o la... ¿Quién me falta? O la timina, estamos hablando nosotros de pirimidinas, ¿no? Entonces, si veo ahí depurinización, quiere decir que perdió o una adenina o una guanina, que son las purinas, ¿no? Que nosotros conocemos. Ok, esa es una. Ahora, también pueden ellos introducir vueltas inversas a lo que normalmente tiene el ADN. Y esto lo produce una enzima que se llama girasa reversa del ADN. Ok, ¿en qué consiste esto? Si ustedes ven su mano derecha, digo, levanto la mano así porque no sé si ustedes me ven en el espejo. Ahorita le están viendo como mi izquierda o mi derecha. Su derecha es nuestra izquierda. Ajá, exactamente, ¿no? Exactamente, así es la cosa. Si ustedes levantan su mano derecha y la giran hacia afuera, ese es el giro que lleva el ADN. A ese giro es al que nosotros le decimos negativo, nada más, ¿no? Así se le llama. Por conveniencia, no sé, alguien le puso que era giro negativo y ya, así se le quedó. Quizá tenga que ver que va en contra de las manecillas del reloj, ¿no? Puede ser que por eso es negativo, ¿sale?
Ese es el giro natural hacia la derecha que tiene el ADN. Ok, cuando llega esa enzima que se llama girasa reversa del ADN, lo que hace es que hay zonas del ADN que están girando a la derecha que las voltea, es decir, las empieza a tratar de girar hacia la izquierda. Y eso te va a producir un tipo de ADN muy común en este tipo de organismos que tampoco es tan común para nosotros, a menos de que esté asociado a un complejo proteico que se llama ADN-Z, ¿no? Y que, bueno, si ustedes estuvieron allá en bioquímica del nitrógeno ya, recordarán un poquito, ¿no? Que es la configuración de DNA-Z, ¿vale? El de nosotros, el ADN normal, nosotros lo conocemos como DNA-B. También existe el DNA-A, pero el que está asociado nuevamente a este tipo de proteínas que producen un giro inverso para protegerlo de la desnaturalización de la temperatura, entonces se llama DNA-Z. Se llama así porque tiene una estructura de zigzag, todo por ningún lado, ¿no? Pero bueno, eso ya lo verán o ya lo vimos en bioquímica del nitrógeno. Y además existe una proteína pequeñita, pequeñita, que se va a unir al surco menor del ADN. Como saben, en el giro no es perfecto el giro, no es una hélice perfecta, sino que deja espacios entre una y otra, ¿no? Una diferencia que te generan surcos mayores y menores. En el surco menor se puede instalar esta proteína chiquita, se le pega ahí y de alguna manera protege un poco al ADN de la fusión, es decir, de la separación de las dos hebras, ¿no? Que nosotros podemos llegar a obtener. Eso del lado o desde el punto de vista de las proteínas y del ADN. Pero también juega un papel muy importante la membrana. Y a esto iba hace ratito, ¿no? Cuando les decía de lo del enlace del tipo éter. Normalmente nosotros tenemos un enlace del tipo éster entre la molécula de glicerol, que es la que ustedes ven aquí, y lo que es ahí se me fue, el ácido graso, ¿no? De cadena larga. Entonces, ese enlace, aparentemente el tipo éter, protege de alguna manera un poco mejor lo que es la desnaturalización de la célula, es decir, la vuelve más rígida, ¿no? En nuestro caso hablamos de una bicapa lipídica, la cual tiene fluidez. Si tú hablas de un organismo cicrófilo, la capa lipídica tiene que ser todavía mucho más fluida, ¿no? En el caso de los hipertermófilos, más bien debe ser muy rígida esa capa. Incluso son capaces estos organismos de tener una bicapa lipídica y fusionar los ácidos grasos para llegar a tener solamente una monocapa lipídica, como si fuera una pared celular del peptidoglucano, algo parecido, ¿no? Entonces, donde nosotros vemos al centro la cadena larga de ácidos grasos y en los extremos nosotros vemos pues la presencia del glicerol. Por lo tanto, también es anfipática, ¿no? Tal como la membrana plasmática que todos conocemos. Entonces, es una forma de protección contra la temperatura, el hecho de tener una monocapa lipídica en lugar de una bicapa lipídica, ¿no? Entonces, eso es una forma de poderlo establecer. Aquí nosotros tenemos, por ejemplo, un ácido graso común en la membrana celular de las arqueobacterias, donde la cadena de ácidos grasos tiene una longitud, déjenme ver de cuántos son porque ya se me olvidó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, ¿no? Parecido a lo que nosotros tenemos en nuestras membranas plasmáticas, 16, 18 átomos de carbono. Aquí la característica es también que son hidrocarburos, por así decirlo, ¿no? Dentro del ácido graso que están metilados. Entonces, si ustedes se fijan, ¿ok? Si ustedes se fijan, hay ramificaciones. Esas ramificaciones lo que hacen es, de alguna manera, como incrementar un poco el punto de fusión, ¿no? De la membrana plasmática. Entonces, a esas temperaturas a las que está llegando la vivencia de estos organismos, pues también pueden soportarlo gracias a esto, ¿no? A esas ramificaciones que vemos aquí. Son ramificaciones saturadas a final de cuentas, ¿no? Y bueno, esto sería una bicapa lipídica normal, la que ustedes ven en la parte de abajo, ese diagrama o esa figura, ¿no? Bueno, ahí puse el color rojo. Eso significa una bicapa lipídica normal. Hablamos de organismos quizá que viven entre 60 a 70 grados centígrados, pero de 80 para arriba, lo único que pueden hacer para protegerse es la monocapa, ¿no? La monocapa lipídica que nosotros vemos en la imagen superior, en esta de acá, ¿sale? Sería una manera de protección. Muy bien, pero esa es la membrana, ¿no? O sea, no estoy hablando realmente de la pared celular. Eso que vimos ahí es la membrana
de las arqueobacterias, ¿no? Pero como les dije anteriormente, también son capaces de teñir para gram positivo o gram negativo. Ok, la característica está en que quizá no tengan peptidoglucano, pero los polímeros que tienen o son más gruesos o son más delgados, y por eso tiñe como gram positiva o gram negativa. Pero es muy variable, ¿no? Es realmente muy variable. Es difícil nosotros poder predecir qué tipo de compuesto tiene específicamente ahí. Muy, muy complicado. Puede haber glucoproteínas, glucolípidos, glucolipidoproteínas, o sea, puede haber de todo, ¿no? Puede haber de todo dentro de esa pared celular, ya va a depender obviamente del organismo y la actividad que esté haciendo o el hábitat donde viva, pero definitivamente no es peptidoglucano, ¿no? Les decía que hay algunos, como los metanógenos, que contienen pseudopeptidoglucano o pseudomureína, ¿no? Que vendría siendo lo mismo. La distinción en estos es que no contienen ácido murámico, sino que directamente es el ácido, ¿cómo se llamaba este? Ay, se me fue el nombre. Bueno, está en la otra presentación. Solamente tiene unidades de ese azúcar, por así decirlo, con carácter ácido. Y los aminoácidos, perdón, los aminoácidos no son de aminoácidos. Si ustedes recuerdan, dijimos que los L-aminoácidos son aquellos que las enzimas pueden utilizar, los D no. Y en este caso no hay del tipo D, todos son del tipo L. Por lo tanto, son sujetos a degradación a través de las proteasas, ¿no? Fácilmente pueden ser reconocibles y también se pueden degradar. Como sea, su pared está dada justamente por esto, ¿no? Que sería en los extremos la unión de los azúcares, nuevamente, ¿dónde está? De ácido murámico y además la interconexión entonces hacia el centro de lo que son las cadenas de aminoácidos. Nuevamente aquí no hay del tipo D, al igual que nosotros lo encontramos allá en las eubacterias, ¿no? Muy bien. Y en el caso de gram negativas, pues la capa de proteínas es más delgada, 20 a 40 nanómetros, quizá un poco más gruesa que en el caso de las eubacterias gram negativas, ¿no? Pero bueno, de alguna manera, pues lo llega a proteger bastante bien. Ok, ya se trabó. Ahí está. Bueno, y regresando a lo de la membrana plasmática, pues obviamente lo que dijimos, el enlace éter, ¿no? Es de los principales, juega un papel primordial. Lo otro es la fusión entre los ácidos grasos para generar una monocapa y además, todavía formando la monocapa, debido a las ramificaciones que tienen, todavía son capaces de generar ciclos dentro de la estructura carbonada larga. Y eso todavía va a aumentar un poco más el punto de fusión, ¿no? Cada vez que se mete un ciclo va a ir aumentando el punto de fusión, es decir, la temperatura para poder derretir o romper esos enlaces, ¿no? De alguna manera. Muy bien. ¿Qué les iba a decir? No, creo que es eso básicamente. Entonces lo importante es que se genere pues la monocapa lipídica, ¿no? Aquí tenemos una monocapa lipídica de difitanil diglicerol tetraéter, ¿no? Esta que nosotros vemos acá. Y en la parte de abajo vemos cómo se ha reajustado para poder tener justamente todos esos átomos de carbono de una forma más compacta, lo que seguramente pues les está dando mayor estabilidad, ¿sale? Y bueno, aquí está el enlace normal en una bacteria o en un lípido eucariote, donde vemos nosotros el enlace de tipo éster, ahí está, ¿no? Carbono, oxígeno, carbono, cuando acá nosotros más bien tenemos un enlace del tipo éter, ¿no? Este que nosotros vemos aquí. Ok, faltaría el carbonilo, ¿no? Para que fuera un enlace del tipo éster como tal. Muy bien. Nuevamente una bicapa lipídica en la parte superior y en la parte inferior vemos nosotros una monocapa, ¿no? Incluso una monocapa ya ciclada en algunos puntos. Muy bien. Genética y biología molecular, ok. Hablando de esto, vamos a encontrar que ya va a haber ciertas características donde se parecen más las arqueobacterias eucariotas que propiamente a las eubacterias, ¿no? Bueno, hay similitudes y diferencias. Como sea, son un grupo de organismos pues técnicamente único, ¿no?
Los cromosomas son normalmente circulares, únicos de ADN, lo que me asemejaría muchísimo a una eubacteria, ¿no? Los genomas son pequeños, incluso hasta más pequeños que las bacterias normales, es decir, las del género Eubacteria, lo cual sí es un poquito complicado, ¿no? Que, bueno, más bien extraño, dado que se parecen mucho más a lo que son las eucariotas. La variación en el contenido de guanina citosina es grande, pero la mayoría de ellas, sobre todo las termófilas, ya les había comentado, deben tener altos contenidos guanina citosina para poder resistir pues, las zonas donde están habitando. Pocos plásmidos se han detectado en este tipo de organismos, pero sabemos que algunas sí lo pueden elaborar. Igual en las eubacterias, ¿no? Muchos plásmidos no los conocemos o no los sintetiza un determinado organismo. Y por eso, pues es importante ver si desarrolla alguna nueva capacidad esa determinada bacteria, ¿no? En el caso de los ribosomas, son 70S su coeficiente de sedimentación, pero la forma es muy distinta a las bacterias y eucariotas. Ahí sí sale de lo normal, completamente diferente. Tienen proteínas que se parecen mucho a las histonas eucariotas y que, como sabemos, sirven para condensar el ADN, ¿no? Generar una estructura parecida a los nucleosomas. Y finalmente, las RNA polimerasas se parecen más a las eucariotas que a las eubacterias, ¿no? Entonces, como les digo, estamos en un punto entre que sí y entre que no, ¿no? En el caso de las arqueobacterias. Se parecen a unos, pero también se parecen a los otros. Ok. En cuestión de metabolismo, nosotros podemos encontrar quimiorganotrofía, quimiolitotrofía, pero también autotrofía, ¿no? Puede haber de los tres. Solamente que la autotrofía no va ligada a fotosíntesis, es un poco diferente, ahorita lo comentaremos. En la quimiorganotrofía pueden ellos utilizar la ruta de Edner-Doudorov, ¿no? La que les platiqué yo en el caso fue Pseudomonas, se los platiqué hace poco, que es además un poquito modificada, pero no utilizan Embden-Meyerhof, ¿sale? Estos organismos no lo hacen. Pueden llevar a cabo esa glucólisis, el ciclo del ácido cítrico con ciertas modificaciones, incluso vamos a ver que algunos la llevan al inverso, hacen las reacciones inversas en lugar de hacer las que nosotros conocemos. Las cadenas de transporte de electrones sí las pueden usar, pueden hacer respiración aerobia gracias al oxígeno, o anaerobia gracias al azufre. Digo, ahí va a depender del organismo. Y además pueden oxidar piruvato acetilcoenzima A. Por lo tanto, muchas de ellas también pueden llegar a ser fermentadoras, ¿no? Entonces, es muy variable, eso sí, es muy variable el metabolismo que pueden presentar estos organismos. También pueden hacer quimiolitotrofía, que es el hecho de utilizar nuevamente un compuesto o un elemento inorgánico para poder obtener energía. Y en este caso, en el ejemplo, viene el hidrógeno como principal donador de electrones. O la autotrofía, donde se incorpora CO2, pero vía no fotosintética. Aquí no se lleva a cabo la fotosíntesis, pero sí pueden fijar CO2. Ok, ¿cómo le hacen para fijar el CO2? Hay dos mecanismos. Uno de ellos es la fijación autótrofa. En este caso, partimos nosotros de acetilcoenzima A, es el que nos va a servir para recibir esos átomos de carbono y obviamente va implicada la pérdida del oxígeno, ¿no? Y esto ocurre en las metanobacterias, sobre todo. Ahí tenemos un ejemplo de metanobacterium. Muy bien. ¿Qué es lo que sucede entonces en esta reacción? Nosotros tenemos el CO2 que mediante varios pasos que no son especificados normalmente en esta reacción y que no los encontré como tal, te pueden generar un grupo metilo. Entonces, primero supongo que tienen que guardar a los átomos de oxígeno, irlos reduciendo, ¿sí? En este caso reduciendo, para que llegue a un grupo metilo. Y ya que tienes el grupo metilo, como ustedes pueden apreciar, déjenmelo aquí, ¿no? Nosotros teníamos un CO2 y pasó a grupo metilo. Ok, ese grupo metilo se va a añadir a una enzima, un complejo enzimático que se llama corrina E2, ¿sí? La corrina E2 se une a él, como ustedes pueden ver, que es una acarreadora a final de cuentas, y le va a permitir fusionarse con un monóxido de carbono. El monóxido de carbono simplemente proviene de la reducción del dióxido de carbono. En nuestro organismo, en realidad, el dióxido de carbono no existe como tal, sino que existe como bicarbonato, ¿sale?
está en solución, por lo tanto está como bicarbonato. Y ese bicarbonato puede perder un oxígeno para generar monóxido de carbono. Este es el que se le va a ir a fusionar con este CH3 y de esa manera yo voy a obtener, como ustedes pueden ver, el grupo metilo y el grupo carboxilo unido todavía a la enzima E1, ¿no? A la enzima E1, que es la que nosotros teníamos abajo. Cuando eso pase, luego entra la coenzima A y se le va a pegar la coenzima A donde estaba originalmente la enzima. Esta se recupera y puede volver a comenzar todo el proceso. Pero el acetilcoenzima A que se ha generado puede carboxilarse para generar piruvato. Y del piruvato pues se puede ir a la gluconeogénesis o alguna otra ruta que permita la síntesis de moléculas más complejas de carbono, ¿no? Esa sería una forma. La otra forma sería mediante fijación autótrofa del CO2, que es la misma ruta del ciclo de Krebs, pero en sentido opuesto, la mismita ruta. Nosotros, por ejemplo, allá partíamos de la oxalacetato, no, perdón. Sí, el oxalacetato, que se iba a citrato, isocitrato, alfa-cetoglutarato, etcétera, ¿no? Viajaba a favor de las manecillas del reloj. Aquí va a ser diferente. Todo va a comenzar con el oxalacetato. En lugar de irse oxidando cada uno de los compuestos, aquí se va a ir reduciendo, de tal manera que vamos a obtener malato. El malato se deshidrata a fumarato, el fumarato se reduce a succinato y aquí se da la fosforilación a nivel de sustrato, de ATP, más bien se tiene que fosforilar el succinato, perdón. Entonces se fosforila, se une la coenzima A y se obtiene succinilcoenzima A. Esta se va a carboxilar. Entonces aquí es donde viene la fijación de ese CO2. Se carboxila para obtener alfa-cetoglutarato, que va a hacer lo mismo después. Es decir, se va a carboxilar, se va a reducir y vamos a obtener isocitrato. Y el isocitrato nos lleva a citrato, que posteriormente, mediante ATP y coenzima A, cambia a acetilcoenzima A. Y todavía dentro de la acetilcoenzima A, para formar piruvato, puede haber una fijación de CO2, ¿no? Entonces, al total puede fijar 3 veces CO2 durante una ruta, durante el ciclo reductor o una vía inversa de lo que es el ciclo de Krebs o ciclo de los ácidos tricarboxílicos. ¿Sale? Muy bien, eso de características generales. Y bueno, ya el día de mañana entraremos de lleno a ver esta clasificación, cómo se clasifican las arqueobacterias, para poder concluir con esta parte del tema, ¿no? Realmente no es muy extensa. Así que hablaremos igual que en el caso de las eubacterias de características muy generales. ¿Sale? Muy bien, no sé si tengan alguna duda, comentario. Ok, perfecto. Muy bien, y bueno, ya para concluir el día de hoy, pues abramos nuestros cultivos, a ver si acaso les creció algo más. Por lo tanto, voy a limpiar un poquito, voy a mover ahorita un poquito la zona, ¿sí? ¿Dónde dejé el algodón? Ya lo perdí. Ok, denme chance para buscar mis cosas y poder abrir los medios. Les pediría que ustedes también lo hicieran. Y si ven algo nuevo, tómenle una fotito para que nos la manden aquí al chat y poderla visualizar. A ver, denme un segundo. Dejé el micrófono abierto, entonces me siguen escuchando ahorita. Necesito reacomodar aquí porque tengo un desastre.
Ok, ya andamos por aquí de vuelta. Sale, vale. Entonces voy a limpiar mi mesa y hacer todo el show de siempre, nuestra última sesión espiritista. Para poder abrir nuestros medios por última vez. Digo, obviamente, si los quieren ustedes seguir guardando, está bien, no pasa nada, pero tengan en cuenta que cada vez se van a contaminar más, ¿no? Y que puede ser peligroso, por supuesto, también. Por eso ya no recomiendo, ¿no? Que los guarden más días, si no, sí se puede poner media fea la cosa. Muy bien. Entonces ahí están los dos de bacterias, los dos de hongos. Ay, no. Ya me iba a agarrar la cara, no. No te agarres la cara. Ok, y que me faltan las velas. Muy bien, ya tenemos ahí una fotito. Ahorita la checamos bien todos aquí juntos. Muy bien. Empezamos nuestra sesión espiritista. Ok, voy a bajarlo un poco. Profe, Sí, dime. perdón. Ay, profe, no me salió ninguno. ¿Qué debo hacer? ¿Me doy de baja? Ay, Baruch, tan dramas. No te desanimes, Baruch. Tendrías que volverlo a hacer, el medio, y probablemente pues buscar alguna fuente más estable de bacterias u hongos. ¿De dónde habías sacado muestras? Una era la tierra. La otra era eran zanahorias y nopales que tenían, pero ya estaban echados a perder. Y el otro, perdón, déjenme acuerdo. Ay, no me acuerdo, solo me acuerdo que el otro era el más interesante. Eran de unas tortillas de harina que cuando las compré tenían ya como, o sea, las abrí y tenían moho, pero ya no me las quisieron cambiar. Entonces ya guardé esas y Ajá. pero no, ninguna funcionó. Eso sí está muy raro, ¿eh? Tenías buenas muestras como para que hubiera crecido, la verdad. Se me hace un poco extraño. Pero no, mira, acá tampoco. Acá no creció nada del plátano. Está completamente vacía. Porque aquí más bien sí se ve como si todo fuera agua. ¿Ve? Entonces, no. Tienen algunos puntitos en la superficie, pero no, eso no es. Eso no es hongo. Entonces, técnicamente, pues este no creció. Me hace raro nuevamente porque normalmente estos sí crecen, sobre todo el de la tierra. No sé a qué pudo haberse debido. Quizá sí tampoco creció. Más tengo ahí un mosquito muerto. Fíjense, ni por el mosquito creció nada. Lo cual es muy, muy extraño. La temperatura debe haber sido, ¿no? Probablemente. Lo que limitó el crecimiento desde el inicio y pues eso llevó a que no hubiera crecimiento al final de cuentas. Muy bien. Pues bueno, a mí en hongos no me salió nada. No me salió absolutamente nada. Así que estos pues ya hay que desecharlos y habrá que ver qué muestra nos puede servir después, ¿no? En el Yakult vamos a ver si se alcanzan a ver todavía. Ok. Maestro, Sí, sí escucho. a mí sí me crecieron, ¿Sí? pero una decepción enorme al ver mis fotos. ¿De la tierra o qué? No, nada, profe, me creció pura decepción y tristeza. me fue creciendo poco a poco la tristeza de que no creció nada. En efecto. Santo Bueno, Dios. en el de las bacterias ve que se veía como que la grasa pues también de
del caldo, Ujú, pero sí le crecieron así como, ve que las bacterias se ven como gotas, ujú. y se marcó un poquito más en donde hice ¿cómo se llama? El estriado, y en los hongos no se ve casi, o sea, se ven también como gotitas, bueno, ahorita ve la foto, Sí, sí, pero ahorita sí la está medio, checamos. medio extraño, Bien, a mí el que me pura, creció, pura decepción y tristeza. sí, ya sé. El que me creció re bien es el del jamón. Huele este medio asqueroso. Pero curiosamente son estafilococos, no es un crecimiento así muy masivo. O sea, realmente no se ve tan extremo como tal, ¿no? Pero huele el mismo día que les dije que lo estaba usando y que apestaba, así huele exactamente. Entonces este de jamón sí creció bastante bien. Muy bien, yo creo que yo todavía los voy a dejar aquí a la intemperie, ¿no? Ya a temperatura ambiente, a ver si por algo que les creciera algo, ¿no? Pero bueno, es evidente que que sí se limitó el crecimiento debido a la temperatura en el refrigerador. Eso sí, sí se nota cañón, ¿no? Porque otras veces lo hemos hecho nuevamente así a temperatura ambiente y crece. Pero bueno, luego, ahorita por las temperaturas que tenemos en casa, pues va a ser más complicado que esto pudiera haber crecido, ¿no? Y más bien que no se nos hubiera hecho agua en medio de cultivo. Pero en agar, pues sí, ahí sí conviene un poquito más. Déjenme tapo nada más esto, limpio y ya veo sus fotitos. Esa de estafilococo está pero sabrosa. Híjole. Huele Y re entonces, gacho. profe, ya después de esto nos podemos echar las gelatinas. O sea, su salud. Ok, ahorita les digo cómo lo tienen que lavar. Y ya para que puedan limpiar y ya que. Ok, entonces, bueno, no hubo mayor cosa, mayor crecimiento, ni mucho menos. Entonces, vamos a apagar nuestra sesión espiritista. Santo Dios, ya le tiré el émbolo. Ahí está. Lo malo es que la cera seguramente ya quedó por aquí y luego me ando quemando sin querer. Ok, entonces vamos a darle otra limpiada aquí a la mesa porque, híjole, ese aroma de estafilococos y está gacho, gacho, gacho. Dale, acá ya dejé la manchota de cera quemada. Bueno, que al cabo la mesa no es mía. Muy bien, pues bueno, no hubo tanto, solo el de estafilococos fue el más representativo en mi caso. Vamos a ver ahora sí sus imágenes para ver qué fue lo que les salió. A ver, vamos viendo, vamos viendo. Voy a compartir la pantalla para que la veamos todos juntos. Ok. Ah, desde acá. Ok, Renata, vamos a ver. Renata, ahí está. Ujú, bastante crecidito. ¿Qué es esto, Renata? Era una papa que se estaba echando a perder. Ok, muy bien, ahí está. Entonces, me queda duda, ¿eh? Puede ser entre hongo y bacteria por el crecimiento. Puede ser bacteria, lo que se alcanza a ver. Muy bien, ya creció, ya creció. ¿Ya te había crecido desde el viernes? ¿Ya lo habías visto? No, no me había crecido nada. Ah, fíjate, entonces hasta ahora ahí filtró. Bueno, muy bien. Ya, un poco lento el crecimiento, pero ya está. Ándale, pues, ten cuidado con esto. Mucho cuidado con esto, Ángel, porque lo que ves en la superficie son esporas, ¿no? Y estas con una corriente de aire pueden salir. Y veo que la tienes sobre la mesa con tejido. Entonces ten mucho cuidado, hay que limpiar bien esa zona, digo, nada más por su propia seguridad. Pero sí, ahí está, ¿no? El honguito bastante crecido en forma algodonosa. Muy bien, Ángel, con mucho cuidado, porfa. Ten cuidado con esos medios. Ok, este es de Baruch. ¿Sí, no? ¿Por qué dices que no creció Baruch?
¿Sí creció algo? Pues esto blanco, ¿qué? ¿Qué es o qué? Profe. No, debe de ser el reflejo, profe. ¿Te crees? Sí, es que no, sí, porque no se veía así. Eso Oh, más bien ya. es el reflejo. Sí, ya entiendo. Sí. Sí, aquí se nota más. ¿No filtraste antes de ponerle la grenetina? Sí, pero no sé qué sucedió. Sí, porque mira, todavía tiene los pedacitos ahí. Bueno, puedes volverlo a hacer, no pasa nada, ¿no? Ahí intentarle. Preparando y filtrando doblemente, yo creo, para quitar todo esto, ¿no? Yo sí limité mucho la grasa, como tuve que filtrar doble vez, porque se me fueron unos pedacitos así, sí quité mucha grasa, la verdad. Ahí sí me ayudó. Pero sí, definitivamente esto va a ser de la grasita. Sí. Lamento traer malas noticias, Baruch, pero definitivamente. En esta que nos manda Alex, ahí está, se nota claramente el crecimiento, bien, sí, están presentes ahí, medias transparentosas, pero eso es bacteria, ¿no? Seguro es bacteria. ¿De dónde viene esto, Alex? Eso lo agarré de una parte que estaba ya como algodonosa, más o menos, de una papaya. De una papaya, ok. Bueno, podría ser levadura, pero sí la veo más como bacteria. Sí le pega más como crecimiento de bacteria por los puntitos, ¿no? Las colonias son muy chiquitas. Ok, y acá tenemos otro, el de bacterias, que también, ¿no? Se alcanza a ver. Mm, sí se alcanza a ver ahí bien. Ahí está. Aunque tienes como una mezcla. Siento que tienes una Sí, mezcla entre profe, estaban, bacterias. estaban como que mezcladas entre la grasa que se generó. Sí, exactamente. Está ahí como pedacitos de grasa, pero sí se alcanzan a ver. Ahí están claramente. Muy bien. Muy bien, entonces sí hubo, sí hubo. Ana, no le salió nada, no te preocupes, Ana, tranquila. A Fer, no pude ver tu foto, Fer. Fernando, lo que dijo Ana por 2. Vamos a ver en el caso de Cas. Ay, Dios. Santa madre de Dios. No, pues aquí evidentemente hay de todo un poco, ¿no? Tenemos hongos al por mayor. ¿Esta de qué es? ¿De tierra? No, profe, es el hongo de la pared. ¡Ah! ¡Santo Dios! Pues mira, creo que debemos de dejar de llamarle hongo y ahora le debemos llamar los hongos de la pared. Porque evidentemente tienes una mezcla increíble, ¿eh? Tienes varios ahí. Entonces, sí urge que chequen esa pared y que le quiten la humedad. Porque está impresionante. Ok, Dios mío, ni la puedo dejar de ver. Sale, vale. Muy bien. Alex, ay, sí te salió, Alex. Ok, vamos a ver de Erika. Ok, ahí está. Algodonosa, sí. Y son hongos, seguro. Seguro. Y la otra, ok, ándale, muy bien. ¿Qué muestra es de qué, Erika? Es de un hongo de pared también y de unas llaves. ¿El de arriba es del hongo de la pared? La de No, abajo. el de arriba, el que parece como algodones, son de las llaves y el de abajo es el de la pared. De las llaves, santo Dios. Híjole, para que le echen también alcohol a sus llaves cuando las usen, ¿eh? Vean nada más. Vean nada más lo que trae. Y seguramente al fondo hay bacterias. O sea, eso debe traer bacterias y hongos. Y el otro es el de la pared. Aquí sí se ve más uniforme, a diferencia del que tenía por allá su compañera, como ven. Pues sí, puede ser que tengan uno que otro extra diferente, como este de acá, pero así se ve más uniforme, ¿no? Y en el caso, híjole, es que sí me sorprendió este de Cas, ¿no? Sí está bien impresionante. Ok. Bueno, y tenemos otra. Estas son son las mismas, ¿verdad? Las con otra perspectiva. Ok. Híjole, esa de las llaves sí estresa, ¿no? Sí estresa. Ok, Cari. Ay, Dios. Se fue a otro lado que no. Pero sí se ve. Sí se ve. El tallado muy Ahí en la fino. esquina hay algo café, como una bolita ahí. Este, Ahí, ajá. sí, seguramente es inicio de crecimiento de algún hongo. Pero también se nota que tienes bacterias. Por cómo está. O sea, no se ve claro hacia el fondo. Entonces, seguramente eso es de bacteria.
Y bueno, quizá quería entrar un hongo, pero no lo dejó la bacteria, puede ser. Puede ser. Ok. Hasta vergüenza me va a enseñar las fotos. Ay, ¿qué tiene, Tere? No pasa nada. No pasa nada. Aquí está, perdón, no me fijé quién era, nada más abrí la foto. Pero bueno, aquí tienen el hongote. Tienen varios hongos, de hecho son varios hongos presentes. Seguramente este es el más abundante, por lo visto. Muy bien. ¿Fue de quién? Ah, de Humberto, muy bien. Ven, Humberto. Andy, santo Dios. Santo Dios. Andy, tapa eso inmediatamente, por favor, porque también tienes un muy buen hongo ahí. Con mucho, mucho cuidado eso, por favor. Dios mío. Bueno, excelente. Salió muy bien. Muy bien, Andy. Morelia, vamos a ver. Ay, caray, ¿por qué me sacó? Ok, sí tiene, híjole, entre bacterias y hongos también, supongo, porque unas zonas se ven más blancas. Por ejemplo, aquí, todo esto, toda esta zona se ve así media blanquizca. Yo esperaría que fuera como un hongo. Esto no sé si sea condimento del rico pollo o algo por el estilo, pero bueno, ahí está. Ok, y en el otro, ¿cuál es la tapa, va? Oh, bueno, ahí se alcanza a ver todavía. Muy bien. Esta foto ya no se vio tampoco. Acá se ve la tapita. Muy bien. Julisa, Dios mío. Tapen eso. Ah, sí está tapada. Ok. Santo Dios, Julisa. Dios mío, ve nada más. Cada vez se va poniendo esto más grave. Con los hongos, aquí hay una mezcla de 3 hongos diferentes. Bueno, hasta 4 yo creo, porque acá tenemos uno medio rosita, entonces también podría llegar a ser uno diferente, pero sí están bien mezclados. ¿De qué muestra es esta, Julisa? De una tortilla. Y una tortilla. Bueno, ahí está, para que no se coman las tortillas echadas a perder. Vean nomás lo que puede crecerles en la panza. Nah, no es cierto. Pero obviamente, pues sí, sí hay peligro, ¿no? Y 10, les digo que cada vez se va poniendo esto peor. Bueno, más. Ya está hizo una capa en toda la zona. Y bueno, tienen mezcla de hongos, por eso ya no siguió creciendo este, al parecer. ¿Qué medio es este, Fernando? Es también una tortilla. ¿También de una tortilla? Santo Dios. Bueno, ya piénsensela 2 veces antes de comerse una tortilla que tenga un honguito. Vean nada más. Sale. Dios mío. Bueno, ahí está, ¿no? ¿Sí o no es una chulada, micro? ¿Les gusta o no les gusta?